Bendito sea el nombre de Cristo. Te saludo con la paz de mi Señor Jesús. Soy tu hermano y amigo Agustín Hernández, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, en México. Para todos ustedes, estamos en el ministerio anunciando el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Jesucristo, que es el Evangelio del Dios vivo, el cual ha dejado plasmado su mandamiento de ir y pregonar las buenas nuevas a todas las naciones. Y ocupamos el Internet para atravesar fronteras y llegar a otras naciones de habla hispana principalmente. Y a los que no hablan español, pues pueden leerlo, ¿verdad? Con los subtítulos ahí en YouTube. Gloria a Dios. Y bueno, hoy quiero compartirte un texto más de la palabra de Dios y está en Gálatas 5:16. Si tú tienes Biblia, puedes ir a tu Biblia, pausar un poco el video y buscar Gálatas 5:16 e ir leyendo conmigo estos pasajes bíblicos que son de gran bendición para todos nosotros. Y bueno, dice aquí en el nombre de Jesús, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el nombre de Cristo. Bueno, nos damos a cuenta aquí estos pasajes que estamos leyendo, que nos da oportunidad de conocer más a nuestro Dios, ¿verdad? Dice aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está aconsejando, nos está pidiendo, que nosotros vivamos en una comunión perfecta con nuestro Dios, bajo sus lineamientos y bajo sus estatutos y bajo su voluntad, y no vivamos bajo nuestros deseos comunes de esta tierra y este mundo. Por eso dice andad, o sea, vivid, caminad bajo esa esencia del mandamiento divino. Y dice, y no satisfagas los deseos de la carne. Que dice aquí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Nosotros, como nacimos en delitos y pecados, estamos acostumbrados a los deseos de la carne. Bíblicamente se dice los deseos del mundo, o sea, deseos mundanos, lo que no corresponde y se opone al mandamiento divino. Por eso dice aquí, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Nosotros estamos acostumbrados, cuando no hemos venido a Cristo, hacer lo que queramos, no cumplir ningún mandamiento, vivir como quieramos, hacer esto, hacer lo otro, contrario al Espíritu de Dios. Y siempre hay una batalla. Cuando a nosotros nos hablan,
del Evangelio, de las Sagradas Escrituras, decimos, no, 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 yo tengo mi religión, yo estoy bien aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que la persona que nos va a hablar del Evangelio, de Cristo, nos va a sacar una lista de reglamentos, de leyes que va en contra de los que nosotros estamos acostumbrados. La mayor parte de los que venimos de los vicios, venimos de la hechicería, de la idolatría, venimos de los albures, venimos de la pelea, de la contienda, de las malas palabras, de la mentira, del robo, del hurto, de hacer cuanta cosa. Y nosotros sabemos muy bien que un cristiano evangélico que nos va a hablar de la Biblia, nos va a decir que eso que estamos haciendo está mal. Y nosotros estamos tan acostumbrados a hacer lo contrario que lo que dice Dios. Y entonces cuando de repente queremos empezar a leer la escritura, empezamos a reunirnos para que nos enseñe la voluntad de Dios, hay una lucha. Algo nos dice que no, ya no sigamos escuchando eso, pero otra parte dice que sí, porque lo que escuchamos nos da paz, nos da gozo, nos sentimos bien, pero nuestra carne se revela al designio de Dios, porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu. Sí, porque el que toma alcohol, el que fuma, el que hace fornicación, adulterio, y cuando el mandamiento dice no lo hagas, entonces como que nos quitan algo que nosotros estamos acostumbrados. Y entonces que ya no queremos mejor leer la Biblia, ya no queremos leer la escritura, ya no queremos ir a las reuniones porque nos van a quitar eso que estamos acostumbrados. Entonces hay una contienda, por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Por eso en el texto anterior dice, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Cuando nosotros ya recibimos a Jesucristo, empezamos a leer sus mandamientos, su palabra, empezamos ya a andar en el Espíritu. Y automáticamente el deseo de la carne, el deseo del hombre, de la mujer, de lo que estábamos acostumbrados a hacer, normalmente cuando desconocíamos el mandamiento de Dios, se va apagando y va creciendo el deseo de conocer más de Dios, más de su palabra, comportándonos como Él nos pide en sus santas escrituras. Dice, andad en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Y luego dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y entonces se manifiestan, dice, y se manifiestan las obras de la carne que son. ¿Cuáles son las obras de la carne? Lo que normalmente la gente hace. Toda persona que no se ha convertido a Cristo, toda persona que no ha recibido a Jesús en su vida, toda persona que no se ha arrepentido, toda persona que vive como ella quiere, se manifiesta que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. ¿Por qué dice el adulterio? Porque la mayor parte, no todos, pero sí la mayor parte de personas, de hombres, hablando de hombres, que tienen sus esposas en el trabajo, en el lugar donde andan, encuentran otra mujer y andan con ella a escondidas. Eso es adulterio. Y entre hombres se hablan y dicen y se cuentan sus cosas y es muy común, es muy normal para ellos que cada hombre tenga en su casa a su esposa y en el trabajo o en otro lugar donde viven, donde andan, eh, ah, tienen esa acción de tener otra mujer, otra pareja. En la intimidad, van a los hoteles, todo eso se llama adulterio, ¿sí? Entonces, por eso dice, y manifiestan son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas
y disensiones, envidias, homicidios, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mucha gente está en esta lista. Yo estaba en esta lista, pero vine a Cristo, Jesús me ayudó para salir de esta lista. No fue nada fácil porque la carne estaba acostumbrada a vivir en ese deleite de la carne. Pero vine a Jesús, le pedí mucho su ayuda, Él vino, me ayudó, y todo cristiano que viene a Cristo, que se rinde al Señor, que su espíritu viene a su vida, cambia. No por Él, porque nosotros somos rebeldes. Nosotros queremos el mundo, el pecado, la carne está ahí, la carne quiere carne. Pero cuando llega el poder divino, cuando nosotros le hacemos un hueco a nuestro corazón, decimos, Señor Jesucristo, ven a mi vida, te quiero recibir como mi Señor, como mi Dios y mi Salvador, empieza la transformación, empieza el gran cambio, empieza a moverse el poder divino y entonces el ser humano empieza a cambiar y ser transformado, pero no por él, porque nosotros no tenemos las fuerzas suficientes, no tenemos la capacidad de cambiar por sí mismos, sino necesitamos el poder de lo alto, el poder divino. Y viene el Señor y hace una explosión en nosotros y empieza una transformación y paulatinamente, poco a poco, empezamos a dejar esos malos hábitos y esas malas cosas y viene una vida diferente, una paz y una tranquilidad. Gloria a Dios. Pero algo que te quiero decir aquí, de que dice aquí, mira, y manifiestas son las obras de la carne, ¿cuáles son? Porque a veces no pensamos que esto es pecado, pero las obras de la carne que está ahí en el cuerpo, lo que hace la gente sin Cristo, es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Y qué dice en el siguiente? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mucha gente, la mayor parte de las personas que viven sobre esa tierra están en esta lista. Pero ellos dicen, porque yo me he encontrado con mucha gente a lo largo de mi cristianismo, de mi haber convertido a Cristo, cuando yo los comparto, dicen, pero es que toda la gente lo hace. Pues sí, toda la gente está equivocada, porque la ley divina de Dios está reprobando, está reprendiendo. No es el hombre. No. Yo vengo de ahí. Y el que me ha cambiado y transformado no es el pastor, no es el que me guía, no. Sino es la misma palabra que yo le he leído. Y es la que transforma y cambia. Es la que nos alumbra, nos dice, mira, en esto estás mal. ¿Cuánta gente no cree en Dios y se emborracha? ¿Cuánta gente no cree en Dios y anda en adulterio? ¿Cuánta gente no cree en Dios y anda en fornicación, anda en idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras? Aún el 24 de diciembre que celebra Navidad, se emborrachan, ¿sí? Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, antes los que practican tales cosas no podrán entrar al reino de Dios. En otras palabras, no heredarán el reino de Dios. Entonces, pienso que como yo, que ignoraba estas palabras, nunca había leído la ley divina de Dios, nunca me había interesado por conocer más de las cosas de Cristo y pensaba que lo que hacía estaba bien porque lo demás gente lo hacía. Iba a misa y la gente lo hacía. Está bien, está normal. Pero cuando llegó ese día que alguien me habló de la escritura, se me acercó una persona como yo me estoy acercando a ti, que estás tomando tiempo y mirando estas palabras, este video, estas palabras, y entonces te vas a dar cuenta
me fui a una Biblia que tenía en casa, pensé que me estaban engañando, pensé que me quieren como engañar, jalar para su religión. Fui a una Biblia que tenía en casa, que nunca lo había leído, con ese temor reverente, y empecé a escudriñar y me di cuenta que era cierto lo que me estaban diciendo. Y entonces yo tenía un problema de adicción de la tomadera, era borrachito, era alcohólico. Y dije, wow, pues sí, así como dices, se me cayó la quijada, me quedé aquí como sorprendido y pues yo pensé que eso no era pecado. Pensé que pecado era matar, violar, no sé, otras cosas, pero borrachara, pues no, ¿cómo? Si hasta yo conocí yo a sacerdotes que tomaban, conocí yo a seminaristas que tomaban, y yo, pues ¿cómo? Pues, si lo hacen, pensé que no era pecado, pero me encuentro en la ley de Dios, me encuentro en la palabra del Señor y me doy cuenta que estoy mal. Y entonces recibo a Cristo, me arrepiento y empieza mi transformación. Y entonces viene aquí como dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Ya cuando el Espíritu de Dios está en tu vida y en tu corazón, se cambia todo eso de homicidios, borracheras, orgías, contiendas, disensiones. Se cambia ahora, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Gloria a Dios. Entonces, contra tales cosas no hay condenación. Contra tales cosas, si nosotros empezamos a dar el fruto, nadie puede dar fruto. Por ejemplo, un árbol de pera no va a dar peras si es que no es árbol de... Un árbol no va a dar manzanas si no es árbol de manzanas, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos dar estos frutos si no tenemos el Espíritu. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, automáticamente empezamos a dar frutos. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. Entonces, ya dando estos frutos, ya podemos entrar al reino de Dios. Pero si estamos en esta lista donde dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales usamos esto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero si andamos en el otro, dice, contra tales cosas no hay ley. Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. A lo mejor tú te sorprendes y dices, bueno, es que yo no había escuchado esto para mí es nuevo. ¿Qué religión es? Es otra religión porque nunca había escuchado esto. No, es que realmente donde tú estabas, pues no se leía la Biblia, no se leía la Escritura, no nos enseñan estas cosas. Por eso es que nosotros hacemos lo contrario. Pensamos que estamos con Dios, pero realmente estamos muy alejados de la presencia de Dios. Entonces esto es bien importante que nosotros tenemos que analizar y ver. Amén. Dice aquí, mira, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Entonces, qué bonito y qué importante esto, hermanos, que hoy te vengo a dar esto. Te lo voy a leer de corridito para que tú igual también en tu Sagrada Escritura puedes tú leerlo. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. Pero si sois guiados sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
o cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Y bueno, ahí te dejo este consejo bíblico. Espero Dios pueda darte el conocimiento, el entendimiento de esos pasajes bíblicos. Yo te invito a que si tienes Biblia, pues abras tu Biblia, busques, examines, indagues. No me lo creas todo, vea las Escrituras. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos Biblia, Sagrada Escritura, Santa Biblia, pero a veces no la leemos. Yo te invito de todo corazón, sin modo a molestarte, a que tú escudriñes las Sagradas Escrituras y verás que te va a gustar, vas a conocer más a Dios y es en verdad ahí cuando empezamos a creer en Dios. Dios te bendiga, que la paz de Cristo en tu vida. Te habló tu hermano y amigo Agustín Hernández desde la ciudad de Puebla, Puebla en México, y en el ministerio Radio Online anunciando el mensaje. Dios te bendiga. Paz de Cristo.